Hablar de hipertensión si no sabemos lo que es la presión arterial, ¿no? Entonces, para hablar de la presión arterial, tenemos que hablar del sistema circulatorio. No estoy hablando nada del corazón, porque como vuelvo a repetir, el corazón es otro tema aparte. Ahora voy a enfocar solamente en vasos sanguíneos, nada más. Estos vasos sanguíneos. Y entonces, vamos a ver que la circulación arterial, ¿no?, tiene dos grandes tipos: la circulación sistémica y la circulación pulmonar, ¿no? La circulación sistémica es aquella, pues, de que nace del ventrículo izquierdo, ¿no?, a través de la aorta, se dirige a los diferentes tejidos y a través de dos grandes venas, que es la vena cava inferior y la vena cava superior, va a llegar la sangre a la aurícula derecha. Esa es la circulación sistémica. La circulación pulmonar, por otro lado, va a partir del ventrículo derecho, que es el que se encuentra acá, y a través de la arteria pulmonar, va al pulmón, se produce el intercambio de gases, que se conoce como hematosis. Y la sangre que se encontraba rica en CO2, ahora se encuentra rica en oxígeno. Y esa sangre rica en oxígeno, a través de la vena pulmonar, va a llegar a la aurícula izquierda. ¿Listo? Muy bien. Ahora, de estos dos tipos de circulación, ¿no?, digamos que la que es más predominante, y por razones obvias, es la sistémica, ¿no? 84% de la sangre se encuentra en la circulación sistémica y solamente un 9% en la circulación pulmonar. ¿Listo? Pero si ustedes suman, 84 más 9 es 93. ¿Dónde es el otro 7%? Pues en el corazón. ¿Listo? En el corazón. Ahora, si partimos del ventrículo izquierdo, ¿no?, el primer gran vaso con el que se enfrenta el ventrículo izquierdo va a ser la arteria aorta, ¿no?, que es la arteria por excelencia, ¿no? Y lo que estoy colocando ahí es el diámetro, ¿no?, o la superficie transversal, mejor dicho, en centímetros cuadrados. Vean que la superficie de la aorta es más o menos 2.5 centímetros cuadrados. Luego se separa en pequeñas arterias, ¿sí? Estas pequeñas arterias tienen una superficie de 20 centímetros cuadrados. Luego de las arterias siguen las arteriolas, 40 centímetros cuadrados. Y vean que luego los capilares, 2500. Para luego volver a las vénulas, 250, pequeñas venas 80 y venas cavas 8. Por lo tanto, ¿dónde encuentro mayor superficie de vasos sanguíneos? En los capilares. En los capilares. Ahí nos vamos a centrar. Porque el problema de la presión arterial, o el problema no, el control de la presión arterial se da en capilares. ¿Listo? Hipertensión arterial es un problema de capilares, no es un problema de la aorta ni de grandes vasos. ¿Ya? Hipertensión arterial es un problema de capilares. ¿Listo? Capilares. Porque ahí es donde se encuentra la mayor superficie transversal del sistema circulatorio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro dato interesante. La mayor cantidad de sangre se encuentra en el lado venoso que en el lado arterial. ¿Listo? De hecho, en las venas y en las vénulas encuentro el 64% de sangre, que es más de la mitad. ¿Listo? Mientras que en las arterias grandes, como por ejemplo la arteria aorta, la arteria renal, la arteria mesentérica, ¿no?, encuentro solamente un 13%. Y en las pequeñas arteriolas y capilares, solamente un 7%. Entonces, a pesar de que yo encuentro una mayor superficie en los capilares, donde encuentro más sangre es en el lado venoso, en las venas. ¿Listo? Y esto para que vean el corte histológico o a la histología, cómo se ve una arteria de una vena. Por lógica, la arteria debe de ser más gruesa, más resistente. ¿Para qué? Para que pueda conducir la sangre hacia la economía. Y en cambio una vena tiene que ser más delgada, no tiene que ofrecer tanta resistencia porque está recogiendo la sangre.
La arteria sí, porque la arteria tiene que llevar la sangre. Entonces tiene que tener más fuerza. ¿Listo? Y eso explica entonces las diferentes capas de una arteria, ¿no? Porque en una arteria yo voy a tener la íntima, que es la capa más interna. Tendré la capa media, que es una capa netamente muscular, y tendré la capa adventicia, que es la capa más externa, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de arterias, que ya les voy a explicar más adelante, pero que tengan esa idea, ¿no? Y tendré pues el endotelio, que es la parte más interna. Entonces, íntima, media y adventicia. Eso por histología, ¿no? Ya lo saben, ¿ya? Ahora vean que las arteriolas, ¿no? También tienen la íntima, media y adventicia, pero son mucho más delgadas, son más finas. La capa muscular no es tan gruesa como en una arteria más grande, ¿no? Y esta es la que va a controlar la presión arterial, ¿ya? Ahora, en el capilar, ¿no? El capilar se va a distinguir, ¿no? Porque tiene básicamente célula endotelial, ¿no? Pero ya no cuenta con capa muscular, ¿no? Va a tener estos pelicitos, ¿sí? Es decir, tiene que ser más delgada para que pueda hacerse el intercambio gaseoso. Ya en el lado venoso tendré la vénula, ¿sí? La vena. También tienen íntima, media, adventicia, pero acá lo que llama la atención es que la capa media, que es la capa muscular, no se encuentra tan gruesa como una arteria, que era lo que les explicaba, ¿no? La arteria tiene que ser más gruesa o tener más fuerza para que pueda mandar la sangre. En cambio, la vena o la vénula solamente recoge, no requiere tanta fuerza, ¿ya? Y la luz de una vena. Ahora, las venas tienen una particularidad, sobre todo las venas de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque para recoger la sangre tiene que vencer la gravedad. O sea, la sangre tiene que ir desde mi pie hacia mi corazón. Entonces, tiene que vencer, tiene que subir tiene que ir en contra de la gravedad. ¿Cómo hace la sangre entonces para que yo ahorita, estando de pie, la sangre de mi dedo gordo de mi pie llegue hasta acá arriba? Porque las venas tienen unas válvulas, ¿listo? Y esas válvulas impiden que la sangre refluya, que la sangre se regrese abajo. En pocas palabras, las válvulas son así, te van empujando la sangre hacia arriba. Entonces, eso hace que suba, pero ya no baje, pues, ¿no? Sube y sube y sube. Eso te manda la sangre hacia arriba. Cuando hay un problema de esas válvulas, se forman lo que se conoce como varices, ¿no? Las varices en las piernas, ¿ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a las arterias, les comentaba que hay tres tipos de arterias. Las arterias elásticas, que son las de conducción, las arterias musculares, que son las de distribución, y las arteriolas. ¿Listo? Esto también lo he sacado del Robbins. Léanlo, ¿no? Porque nos describen básicamente cómo es la íntima, la media y la adventicia, ¿sí? Algo que acá me interesa básicamente es en el tamaño de la capa media, ¿no? En la arteriola, en la arteria elástica, que es la de conducción, por ejemplo la aorta, tiene una capa media bastante gruesa, ¿no? 40-70 láminas de capa media. Las arterias que son de distribución, menos de 40 capas, y las arteriolas solamente tienen 1 a 2 capas de músculo liso. Vean cómo se va adelgazando la arteria. ¿Listo? Y la metaarteriola, ¿no? Que ya hace unión con el capilar a través de un esfínter. ¿Listo? Y ahí está, tenemos las arterias de conducción, las de distribución y las arteriolas. ¿Ya? Todo esto es un recuerdo de histología, no estoy enseñando nada nuevo. En el caso de los capilares, voy a tener 3 tipos de capilares. Los capilares que son continuos, ¿sí? Los fenestrados, que eso donde lo hemos visto. Capilares fenestrados en la membrana capilar glomerular, ¿no? ¿Sí? Y los capilares que son sinusoides, que son mucho más espaciados. ¿Dónde encuentro yo capilares sinusoides? Este tipo. Vean acá el continuo, ¿sí? El fenestrado ya con sus huequitos, y vean este, con mucho más huecos. ¿Dónde encuentro sinusoides? ¿Tengo los sinusoides o es algo ya raro?
órgano? En el hígado, claro que sí, sinusoides hepáticos, ¿no? El sinusoide hepático. Muy bien. Las venas, como les dije, van a haber venas grandes, venas medianas y vénulas, cada una con sus propias diferencias, ya ustedes luego las leen. Y acá está lo que les decía, ¿no? Las válvulas, ¿ven? Mandan la sangre hacia arriba, se hacen así, y pues mandan la sangre hacia arriba e impiden el reflujo. Bueno, y en caso de la presión arterial vamos a ver de que a partir de que sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vean esto, la presión en la aurícula izquierda es completamente baja, 0 prácticamente. Y la presión en el ventrículo va hasta 120, ¿sí? ¿Por qué hasta 120? ¿Por qué hasta 120? ¿Qué se les ocurre? Hans, ¿por qué tiene que llegar el ventrículo izquierdo hasta 120 y no hasta 200 o 100? ¿Por qué tendría que llegar hasta 120 el ventrículo izquierdo? Para que ejerza la presión y pase por la aorta. ¿Cómo? La sangre. Para que aumente la presión. ¿Para que aumente la presión? No. Vean el gráfico. ¿Por qué el ventrículo izquierdo tiene que llegar hasta 120? Puede ser por ¿Cómo? para vencer la presión. Para que se dé la contracción del ventrículo. Ya, vas por ahí tú también. ¿Por qué? Porque la presión en la aorta es de 120. Entonces, si mi ventrículo tiene de 100, no va a vencer esa fuerza. Para que el ventrículo pueda vencer a la aorta, tiene que tener como mínimo 120. Porque si no, no hay forma que salga. Recuerden que todo es un juego de presiones. La sangre va a salir siempre y cuando tenga una presión igual o mayor que lo que está afuera. Y lo que está afuera es de 120, que es la aorta. Mi ventrículo tiene que tener 120 como mínimo para vencer a la aorta. Si no, no la vence. Entonces eso, en el ventrículo izquierdo sube a 120 y en la aorta también hay 120. Entonces, ya con esa presión, con esa fuerza, puede salir la sangre. Si no, no sale. No hay forma. También ¿Listo? para mantener la circulación. Así es. Listo. Luego en grandes arterias va bajando un poco. Pequeñas arterias baja un poco más, hasta 60. Arteriolas mucho más. En capilares se mantiene casi en 20. Vénulas, ¿sí? Y vean que casi con una presión de 0 llega a la aurícula derecha. O sea, casi sin presión. De 120 terminó en 0. ¿Sí? Porque si no, tampoco no hay forma, ¿no? Porque la presión en la aurícula derecha es de 0. De ser. Entonces, la sangre cae básicamente, ¿no? Porque no hay presión. Muy diferente a lo del ventrículo, que ahí se tiene que vencer a la aorta, ¿no? Luego de la aurícula derecha va al ventrículo derecho. Ahí sí se eleva un poquito más la presión. ¿Por qué? Porque tiene que mandar la sangre al pulmón. ¿Listo? Y ahí sí sube un poco más la presión, pero vean que nunca llega más o menos hasta 20, más o menos, ¿no? Nunca es comparado con el 120 de la aurícula del ventrículo izquierdo. O sea que la presión del ventrículo derecho es mucho menor que el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Luego llega la arteria pulmonar y va por capilares, vénulas y vuelve nuevamente hacia la aurícula izquierda. ¿Listo? Por lo tanto, ¿dónde encuentro yo mayor presión? En el ventrículo izquierdo. Y en la aorta. ¿Listo? Luego de eso, pues va bajando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la presión arterial va a ser despierta. Hey, wake up. ¿Estás durmiendo? ¿No? ¿Seguro? ¿Dónde hay mayor presión? La aorta. Bien. Bueno, entonces, la presión arterial va a ser la fuerza con la que la sangre pasa por los vasos sanguíneos. ¿Listo? Es la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos.
¿Sí? Creo que esa es la definición más simple, ¿no? La fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Ahora, ya desde un punto de vista un poco ya más técnico, la presión arterial va a ser el grupo de dos cosas: el gasto cardíaco Por la versus resistencia periférica. o por la resistencia vascular periférica. Ajá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo saco el gasto cardíaco? Diastólico por la Hay una frecuencia fórmula. cardíaca. ¿Frecuencia cardíaca por? ¿Por el qué? Volumen sistólico. latido, ¿no? O volumen sistólico. Ajá. Entonces, el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por Sistólico. volumen sistólico. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, entonces, frecuencia cardíaca es gasto cardíaco versus resistencia vascular periférica. Resistencia vascular periférica. ¿Listo? Ahora, como ustedes también ahí en la figura, van a ver factores que van a regular el gasto cardíaco y van a haber factores que van a regular la resistencia vascular periférica. En el primer caso, factores que regulan el gasto cardíaco, ¿no? Van a ser factores que regulan el corazón. Porque es lógico, ¿no? Si el corazón late más rápido, bombea más rápido. Entonces va a haber un cambio en la presión. Entonces es un factor que depende netamente del corazón. Tendré factores cardíacos, como por ejemplo la frecuencia cardíaca y la contractilidad, ¿no? ¿Se acuerdan de los problemas del corazón? Ino, crono, patmo, dromo, Inotropismo, cronotropismo, ya, eso revísenlo, ¿ah? ¿Listo? Porque al aumentar la contractilidad, ¿qué aumenta? Crono, dromo, paro. Cuando aumenta la frecuencia, ¿qué aumenta? Es crono, Crono. porque es tiempo. Y la contractilidad, dromo, paro. Revisen eso, ¿ah? Inotropismo, cronotropismo, batmotropismo, dromotropismo. ¿Sí? Son las propiedades de la fibra cardíaca. Entonces, si el corazón late más rápido, se contrae más rápido, pues vas a tener un cambio en la presión. ¿Listo? Y otra cosa que regula el gasto cardíaco es el volumen. ¿No es cierto? Y es cierto, ¿no? Porque, a ver, pensemos. Si tú tienes poco volumen, ¿qué va a hacer el corazón? Va a latir más rápido. Para que con ese poquito de volumen y ese latido más rápido empiece a bombear sangre como loco, pues, ¿no? ¿Y quién controla el volumen? El sodio. Ya dijimos que cuando hay volumen, cuando hay agua, ¿quién hay? Sodio. Entonces, claro, el volumen me lo controla el sodio. Se los he explicado. ¿Listo? El sodio. ¿Quién más me controla el volumen? Aldosterona. Jala sodio, bota agua. ¿Listo? ¿Quién más me controla el volumen? El péptido natriurético auricular. También lo expliqué en alguna clase. ¿Alguien se acuerda? La DH. Entonces, en el corazón, básicamente en la aurícula derecha, se produce esta hormona que lo que hace es controlar cuánto volumen le llega a la aurícula derecha. ¿Listo? Si le llega poco volumen, se va a prender esta hormona y va a hacer que active el mecanismo para que llegue más volumen al corazón. ¿Listo? Es como un sensor, es como un guachimán que está controlando cuánto de volumen llega. ¿Listo? Bueno, entonces, el gasto cardíaco está controlado por factores que dependen propio del corazón y por el volumen sanguíneo. ¿Listo? Es por eso que sí, pues no. La fórmula, frecuencia cardíaca es por lo del corazón y el volumen sistólico es por esto.
Ahora sí, ya tiene sentido la fórmula. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Listo? Yo sé que el volumen sistólico es 70. Se los voy a explicar cuando hablemos del corazón. Y la frecuencia cardíaca va de 60 a 90, ¿no? Entonces, 70. 70 por 70, 4.900. ¿Ven? 5 litros. La volemia es 5 litros. ¿Sí? El gasto cardíaco es 5 litros. De 5 a 6 litros. Es lo normal. Ahí está. Salió. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la resistencia vascular periférica, que es donde más nos vamos a centrar. Acá van a ver factores humorales, locales y neuronales. En pocas palabras, lo importante del asunto. ¿Quién controla la resistencia vascular periférica? Factores humorales, locales y neuronales. ¿Listo? En esto me voy a centrar. ¿Listo? Factores locales. El propio tejido regula su presión. Por ejemplo, si es el músculo, el propio músculo va a controlar la propia cantidad de sangre que le llega. Se va a controlar la presión sanguínea. Cada tejido, el músculo esquelético, el hígado, o sea, cada tejido regula su presión según sus necesidades. Si tiene poca sangre, va a activar mecanismos para que le llegue más sangre. ¿Listo? Entonces, esa es una regulación local. ¿Sí? Autorregulación. Y spoiler, ¿cómo lo hace? Básicamente detectando pH y oxígeno. Si ve que ese músculo esquelético tiene poco oxígeno, llama para que venga más sangre. Si tiene mucho ácido, llama para que venga más sangre, porque si hay mucho ácido, hay mucho sinónimo de ácido es CO2. CO2. ¿Listo? Muy bien, entonces esa es la regulación local. La regulación humoral. ¿A qué me refiero con factores humorales? Pues eso, que van a haber factores que vasodilatan y factores que vasoconstriñen. Si vasodilatas, llega más sangre, y si vasoconstriñes, te llega menos sangre. ¿Quién vasodilata? Prostaglandinas, y óxido nítrico. ¿Quién vasoconstriñe? Angiotensina 2, catecolaminas, tromboxanos, ya todo eso está ustedes ya lo saben. ¿Listo? Muy bien. Y por último, factores neuronales. No se cambió, doctor. ¿Qué? No se cambió. No he cambiado. No he cambiado. Por último, los factores neuronales, ¿no? Tendría igual constrictores alfa-adrenérgicos, o sea, ¿quiénes? Adrenalina y noradrenalina. Y por otro lado, los dilatadores, beta-adrenérgicos. Ya entonces, como vuelvo a repetir, en eso nos vamos a centrar, ¿ya? En la resistencia vascular periférica. Control local, control neuronal y control humoral. ¿Listo? Y entonces básicamente lo mismo. Tengo que la presión arterial está controlada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Eso ya lo he explicado. Estos dos dependen básicamente del corazón. Y el corazón está regulado por la actividad simpática y por el volumen. ¿Listo? Por el retorno venoso, que es el volumen. O sea, por la postcarga, pues, ¿no? Esa es otra cosa que deben de saber, ¿eh? Precarga y postcarga. Precarga y postcarga, esa es otra cosa que deben de saber. Madre, muchacho. A ver, como ustedes son nivel dummies, nivel babies, y ustedes me digan, postcarga es todo lo que llega, precarga es todo lo que sale. Ya, bueno, ya. Pero que un chico, que yo enseño a chicos de 12º ciclo que están llevando pediatría, preinternado, y me diga, precarga es todo lo que sale, fuera de acá. O sea, para ese nivel básico, ¿qué es eso? Pero ustedes, a ver, babies, Está bien. tengan un concepto un poco más amplio, ¿ya?
lo que es cosa es precarga y poscarga. Y es importante que sepan esto porque cuando vemos insuficiencia cardíaca, pues justamente depende de eso, ¿no? Van a haber fármacos que alteran la precarga y fármacos que alteran la poscarga. Bueno, en fin. Luego, la resistencia vascular periférica depende de la actividad simpática, de la angiotensina 2, pues que sale de la glándula suprarrenal, del riñón, bueno, todo eso ya lo saben, ¿no? Ajá. Es un figurito. Sistema de raro. Listo, a ver. Ya, me quedan 15 minutos. Antes de continuar, dos cosas. Me voy a tomar unos minutos para conversar con ustedes. En primer lugar, quería comentar de las notas. ¿Ya? Las notas, al menos del examen, ya están publicadas. ¿Hay alguien que no le aparezca la nota? Del examen, de 50 preguntas,